Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de lo que vienen siendo los elementos, lo que es multimedia y lo que son sus aplicaciones. Bueno, antes que nada vamos a ver que cuando hablamos de multimedia nos referimos a la integración de diferentes elementos, es decir, elementos de texto, elementos gráficos, elementos de animación como los videos, audio y otro tipo de elementos para poder producir un mensaje. Hay que diferenciar de lo que es un elemento multimedia de lo que es un aparato multimedia, que es lo que nos va a permitir poder enviar esa información o transmitir esa información, porque los aparatos electrónicos o multimedia, perdón, es una estrategia electrónica para poder hacer lo que es el delivery content en inglés, que es poder proporcionar esta información al usuario o al espectador. Dentro de los elementos del multimedia, pues podemos encontrar un montón, ¿no? Y cada vez se van haciendo más y más complejos porque va habiendo como unión de diferentes tipos. El primero de ellos pues son los textos, el segundo las gráficas, y así nos vamos a diferentes elementos como los audios o el audio, el video, la animación, incluso ya otros elementos como la realidad virtual, ¿no? Incluso después podemos ver algunas cuestiones de hipermedia. El texto es como una parte muy importante porque el procesamiento de información de palabras, pues es la base de los otros medios o de muchos medios, ¿no? Primero, regularmente se establece una idea y se pone por escrito para poderla desarrollar. A veces ya con la experiencia uno va aprendiendo cómo hacer esto de otra manera, pero regularmente hasta la fecha se crea un guión y se empieza a explicar, o por lo menos tuviste que extraer esa información de alguna parte. Tenemos otro elemento que es el audio, y que este elemento es muy importante porque no solo sirve para poder expresar una idea per se, sino también apoya mucho a otros medios. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando yo quiero decirles, miren, escuché una piedra cuando cayó al río. Quizá esa idea por sí misma no les parezca tan clara. Piedra cayendo al río, pues va a quedar más claro en su imaginación. Y obviamente si esto lo puedo apoyar con un video donde haga eso, pues esto aumenta la experiencia y la comprensión de lo que estoy tratando de decir. Entonces el sonido es muy importante. Hay diferentes formatos que podemos utilizar para poder trabajar con el sonido. Hay varios formatos que van a estar viendo, ¿no? Los que venían en los CDs, era muy bueno la calidad del CD, la calidad digital, porque permitía una mayor capacidad de audio sin tenerlo que comprimir. Incluso los vinilos tenían todavía más capacidad, pero se ponían menos pistas y trataban de que no hubiera ninguna compresión en el sonido. Había otro tipo de ruidos, pero la comprensión no existía y podías tener una experiencia muy grande sobre esto. Ahora bien, actualmente ustedes van a trabajar, como en resumen, con dos tipos de audio regularmente, que es el MP3 y el WAV por Windows Wave File, que serían como los que van a usar. Yo les recomiendo que en la medida de lo posible trabajen con los audios en el formato WAV si tienen Windows, ¿no? En Mac no me acuerdo cómo es el formato, pero que trabajen con los audios, evitar el MP3. ¿Por qué hay que evitar el MP3? Lo más que se pueda, si no se puede, pues ni modo, ¿no? Trabajamos con eso, porque el MP3 comprime muchísimo para que pueda estar en sus celulares, para que pueda estar en dispositivos electrónicos, hace una compresión muy grande y se empiezan a perder un montón de detalles en el audio. Es por eso que escuchar un disco siempre va a ser mucho mejor que escuchar un MP3, al menos que ya utilices algún formato ya muy especializado electrónico. Bueno, a veces no hay tanta diferencia, pero el MP3, cuando trabajan incluso en un video tan sencillo, sí se puede notar la diferencia por la comprensión que hay. Va a pesar menos el archivo, pero sin embargo va a tener menos capacidad. Al final, cuando ustedes lo exporten, se los va a exportar el MP4 y les va a hacer algún tipo de compresión, pero la idea es que pierdan la menos calidad posible. Otro de los medios son las imágenes estáticas. ¿Qué son las imágenes estáticas? Las imágenes estáticas lo que hacen
es que son las fotografías, ¿no? Las imágenes. También ayudan muchísimo. Esta frase de una imagen vale más que 1000 palabras, muchas veces es cierto. A veces no basta con que lo leas, a veces no basta con que incluso es que lo escuches, sino a veces necesitas verlo para tener una comprensión total. Y en una imagen puede haber mucha información para que tú puedas procesarlo, ¿no? De aquí surge, ojo, la fotografía estática o las fotografías o los frames van a ser la base para la animación o el video. Es decir, la suma de estas imágenes, como ustedes saben, pues nos van a crear una experiencia de video, ¿no? Ahora bien, vienen las animaciones, ¿no? Que vendrían a ser precisamente el movimiento gráfico de estas imágenes. Y después ya tenemos ahora sí el video, que el video ya es como una composición de diferentes cosas, ya es como el audio, como el video, efectos, ya le puedes hacer conjuntar diferentes cosas para expresar una idea un poco más compleja, un poco más clara, un poco más detallada, para que la información llegue de una manera. Por ejemplo, si yo les dijera pónganse a escribir, lean este texto y si van a aprender multimedia, quizás dirán, sí lo entendí, bien, a veces que eso basta, pero a veces les diría, ok, les voy a hacer una presentación, entonces grabaría un video donde pongo algunos elementos que les ayuden a comprender esa información, y en muchos casos es mucho más viable. Lo interesante en la grabación de video pues viene también no solo en la grabación y en las habilidades que se tiene para estar frente a cámara, para crear una idea, para explicarla, para apoyarla de otras cosas, sino que también aquí pues va a entrar la parte de la edición, que es una parte muy importante, y vamos a ver algunas cuestiones básicas en donde pues obviamente que mientras más claro el mensaje, mientras menos ruido, y me refiero a que no esté cortándose las ideas, mientras la idea quede clara y completa, esa es una edición que nos interesa. Si la edición solamente es para adornar, pues no nos interesa tanto. Es decir, incluso hay muchas veces que tenemos muchos silencios al hablar, y a veces esos silencios alargan el mensaje. Y en el video, por ejemplo, o en la parte educativa, nos interesa que el video sea lo más breve posible, bueno, a menos que sea un documental o que sea una idea que tenga que expresarse de otra manera, pero como en un video como este, pues me interesa que sea lo más claro y sintetizado posible. Y obviamente esto va a depender del equipo que tengan de cómputo y las capacidades que yo tenga. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que es la multimedia en educación de manera muy breve, porque lo vamos a estar viendo durante todo el semestre, como los elementos multimedia en la actualidad, sobre todo desde el advenimiento del internet, pues se vuelven muy importantes. Pero ya desde antes, por ejemplo, ya teníamos mucho apoyo de lo que vienen siendo los videos, de lo que viene siendo el audio para la educación, pero actualmente el internet lo que permite es que se puedan conjuntar diversos medios, hasta ir incluso más allá, que no solamente sea una cuestión lineal en donde yo doy un mensaje, sino donde tú puedes interactuar con ese mensaje, e incluso tú puedes elegir elementos de ese mensaje que van más acorde a tu modelo de aprendizaje y crear entornos hipermedia que llevan más allá a la simple idea o al simple hecho de poder acceder a un contenido mediante alguno de estos productos multimedia, sino que interactúas con ese multimedia. Incluso después ya veremos agentes inteligentes, e incluso la inteligencia artificial precisamente ayudará, que es algo con lo que yo he tenido contacto muy, muy cerca, ayudará a ir delimitando qué es lo que para ti abona tu proceso de aprendizaje, y te lo va deliberando, te lo va proporcionando para que tu proceso de aprendizaje sea mucho mejor y mucho más sencillo. Okay. Obviamente también el multimedia ha sido un elemento muy importante ya desde hace muchos años en lo que viene siendo investigación, no solo por las tecnologías como tal para los medios. Sin las computadoras la investigación sería muy complicada. Recuerdo que un asesor le preguntamos a una persona ya que tiene muchos años cómo lo hacían antes, y decía pues con la máquina de escribir, ¿no? Y a mí me parece como impensable, y le decíamos, ¿y cuando te equivocabas qué pasaba? Y decía, pues de modo a borrarle o hacerlo otra vez. O sea, tenés que tener ya muy clara la idea para evitar errores. Ahora nosotros nos podemos equivocar, borrar, editar, etcétera.
Pero también la investigación sobre guías pues ha aumentado mucho, incluso como ahí de los, no me acuerdo, desde ahí de los 90s, Mayer ya tenía estudios bien interesantes, hasta la fecha los tiene y sigue investigando estudios bien interesantes sobre multimedia, sobre audio, video, incluso sobre elementos tan sencillos como el PowerPoint, ¿no? Muy bien, entonces y obviamente esto se va a aplicar otro lugar, obviamente, donde es muy obvio la importancia de multimedia son los videojuegos. De los videojuegos se ha extraído mucha experiencia sobre la cuestión multimedia, porque hay una interacción muy grande entre el usuario y lo que está pasando. Regularmente ocupas elementos externos, aparatos externos para la interacción, pero podemos observar, se ha aprendido mucho de esta interacción en los videojuegos, tanto de imagen, audio, interacción, y incluso los videojuegos están empujando mucho a subir las tasas de refresco en las pantallas, ¿no? Regularmente este video lo ven a 60 Hz por segundo, es decir, lo equivalente a 60 cuadros por segundo, juntan las fotografías 60 cuadros por segundo, pero los videojuegos van empujando a los celulares, van empujando a las pantallas, a las consolas, que primero 90 Hz y luego 120 Hz. ¿Eso a qué se refiere? A que tienes imágenes más nítidas, porque es tan rápida la velocidad que cambia un fotograma o de una imagen a otra, que ya realmente es bien fluida la experiencia, y eso no solo es agradable para el usuario, sino que permite a su vez un mayor grado de inmersión y de presencia. Entonces, bueno, dentro de las herramientas multimedia y sus aplicaciones, pues bueno, ya en el curso de esto hemos revisado muchas cosas, y aunado a esto, pues podremos ver cómo esto también ha pasado a la realidad virtual, a la tercera dimensión, donde ya pasa precisamente de ser solamente donde paso de ser un actor pasivo a ser un actor activo, ¿no? A ser un actor activo, y puedo interactuar con estos medios, pero no puede suceder esto sin la suma de todos los anteriores. Pero además tengo que tener conocimiento de teoría, de geometría, de figura, de luz, de muchas cosas para poder crear estos entornos, que ustedes lo pueden hacer, ¿no? sin ningún problema. Y bueno, pues nada más para remarcar que pues las ventajas de la cuestión multimedia pues tienen que ver con la creatividad, la variedad. Puede ser costoso dependiendo de qué uses, ¿no? O cuál es tu fin. A veces ocupas tu celular y simplemente cuidar la imagen, el audio, y pues obviamente también está su contraparte, que viene siendo, dependiendo qué tan las tecnologías para lo multimedia pues se van complejizando en la medida en que vas sumando o utilizando más recursos, porque necesitas una mayor capacidad de procesamiento. Tan solo para crear un video o para pues ocupas una tarjeta gráfica. Regularmente la que viene puedes hacerlo con tu computadora o con cualquier computadora que tenga una tarjeta gráfica integrada, pero regularmente eso te va a llevar mucho más tiempo y va a gastar mucho más recursos, ¿no? A veces incluso no lo va a poder hacer, por lo cual de entrada tendrás que tener una tarjeta gráfica, ¿no? Y dependiendo lo que quieras, los frames por segundo, todo, pues vas a ir necesitando cada vez mayor información. Yo tengo una tarjeta como muy básica, pero digo, es una GTX 1060. Digo, ya no es tan básica, pero pues ahorita ya están en la 3080, ¿no? Y que en realidad ya superó muchísimo a esto, y es mucho más rápida, mucho más eficiente, y pues en esa medida eso se vuelve siendo más costoso. Las cámaras son muy costosas, pero por eso ustedes tienen que ser muy creativos de entrada en cómo van, digamos, un video, qué es lo que utilizarían, y sobre todo cuidar luz y audio. Luz y audio es lo más importante. Esto pueden hacer maravillas, pueden incluso tener mucho mejor imagen cuidando luz y audio que teniendo una cámara de $1000, por ejemplo, y grabando con un celular, un iPhone 10 para arriba o por ahí, ¿no? Y bueno, espero que que esta explicación pues les sirva para entender un poco más lo que son los elementos multimedia antes de empezar con las prácticas. Me despido de ustedes y nuevamente feliz de estar en esta materia, y nos estaremos viendo pronto. Nos vemos. Bye.